y estoy feliz porque esta va a ser una entrega semanal donde voy a invitadas tanto de nuestras preciosas de Dios aquí en República Dominicana, amigas en otros países que han vencido, que han batallado, que han luchado con situaciones inadvertidas, con situaciones imprevistas en su vida, que les han ocupado con mucho temor. ¿A quién no en este tiempo de pandemia, de enfermedad, de muerte y de tantas noticias difíciles, por algún momento nos ha querido tomar ese temor, abrazar, nos hemos llenado de pensamientos negativos, pero el Señor en todo tiempo nos dice, he aquí yo estoy contigo. Y hay 365 declaraciones en la palabra de Dios donde Dios nos dice, no temas, no temas. No temas, y si hay 365 es porque para cada día Dios nos tiene un no temas ante cada situación que enfrentamos, ante cada momento incierto. El Señor viene acompañándonos y a recordarnos, como digo yo, que Él está con nosotros. Yo siempre digo, recuérdate, Dios no se ha movido de su lugar, Él está presente, Él está pendiente, Él no está distraído. Amén. Así que ahí les doy la bienvenida a todas aquellas que se están y todos aquellos. Tenemos hombres con nosotros a los que Dios le va a hablar puntualmente a su corazón, ya que este es un tiempo en el que como nunca antes tenemos que saber y reconocer que solamente tendrá paz y será guardado, dice la palabra, tú guardarás, refiriéndose al Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Así que en esta hora decide poner todo a un lado y enfócate a las palabras que Dios va a tratar contigo. Esta tarde tengo una invitada súper especial, una de mis líderes favoritas, una jovencita a la que amo muchísimo. Ella está desde Miami y pues la invité hoy a compartir con nosotros porque verdaderamente tiene un testimonio y un carácter de lo que es una mujer de fe, donde no importando su juventud, ha afrontado diferentes situaciones en su vida con tanta valentía y con tanta fe, con tanta autoridad. Y ella es Vanessa Gracias, que está en medio nuestro. Bienvenida, Vanessa. Hello, saludos a todas. A todas y a todos, porque hoy tenemos Exacto. Hoy tenemos una audiencia amplia aquí en República Dominicana, expectantes y felices de compartir. Yo decía antes de entrar, Vanessa, que he querido hacer estas series de lives hablando acerca del temor, porque es uno de los sentimientos que nos detiene, que nos paraliza ante la incertidumbre, y es precisamente una palabra que Dios de manera constante nos declara: no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Y algo que muchos que están conectados aquí no saben es que esa jovencita que ustedes ven ahí, Vanessa, yo la cargué y la cuidé. ¿Ah? Sí, sí, así fue. ¿Tú te acuerdas la canción que yo te cantaba? No me acuerdo la canción, pero tenía que ver con una hormiguita, ¿verdad? Que yo siempre le decía a mi mamá, ¿cuál es la canción de la hormiguita? La canción de la hormiguita. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo iba? Decía, tengo una hormiguita en la patica. Está haciendo cosquillita. Y ahí a Vane al año, a los 2 años, pues compartíamos con ella porque fui muy cercana de su madre, una extraordinaria mujer que se nos adelantó al cielo, María Gracia, y prácticamente me considero parte de la familia. Soy una tía postiza. ¿Verdad que sí, Vane? Así es. Así mismo. Y tú también has cuidado a mis hijas. Sí, fue como un ciclo, ¿verdad? Ustedes me cuidaron a mí, yo cuidé a las niñas y ahora a ellas les toca venir a conocer a mi tribu para cuidarlas a las bebés ellas. Pero háblame una cosa, ¿dónde están esos niños? Porque son como trillizos que tú tienes. Porque Levi, ¿qué edad tiene? ¿Y las niñas? Básicamente son como trillizos. Mi hijo tiene 15 meses
y ahora 16 meses y las niñas 6 semanitas. Así que todos son bebés y todos tienen sus necesidades, pero ahora mismo están allá abajo con su papá, así que el Señor le dé fortaleza. Enviamos palabras. Y Vane, qué lindo que aún a pesar de que estás parida, estás tomando tiempo para dar palabras, para agregar valor, para traer mensajes. Y cuando yo te escribí y contestaste que sí, yo dije, la verdad que esa Vanessa es valiente. Yo creo que en este tiempo es tan importante no ser egoístas, y no lo digo como cosa mía, pero para todo el pueblo es tan importante hacer lo que tú estás haciendo, ser luz en medio de tinieblas y animar a las personas que no conocen al Señor a ser libres del temor. Yo creo que nuestra tentación es sí, quedarnos cuidando a nuestra familia y olvidarnos que hay gente que necesitan lo que nosotros tenemos. Yo estoy tratando de poner el ejemplo, pero también quiero desafiar al que nos esté viendo en este momento. No te quedes solo con tu familia, encuentra la manera de compartir la luz en medio de estas tinieblas. Amén, Vane, amén. Y ciertamente hablaba de que aún siendo tan jovencita y naciste dentro de una familia cristiana, quisiera que hoy nos digas y nos compartas cuáles fueron esos temores que tuviste que ir venciendo, tal vez de niña. Sabemos que el temor muchas veces es aprendido, que cuando percibimos a nuestros familiares, a nuestros padres con cierta aprensión a cosas, no salga que te va a pasar algo, te va a ir mal, o con palabras negativas, pues esas palabras se establecen en nosotros. Pero yo quiero que le contemos hoy a las personas viniendo de un hogar cristiano, siendo hija de pastores, ¿cómo te sorprendió el temor? ¿Con qué temores tuviste que luchar desde muy temprano? Con muchísimas. Yo creo que, así como tú decías, hay un temor para cada día, y creo que es por eso que Jesús decía, todos los días tiene su propia preocupación, y aún creciendo, sí, su propio afán, aún creciendo dentro de un hogar donde yo estaba amada, donde me cuidaban, siempre tenía esas preocupaciones. Como sabemos, el enemigo siempre dice lo opuesto a la verdad. Entonces, mi mayor preocupación, yo me acuerdo desde pequeña, era: no vas a tener nada que ofrecerle al mundo. Nunca vas a ser la gran mujer que es tu mamá. Nunca vas a tener ese valor, ese propósito que tiene tu papá. Como yo escuchaba una vocecita que me decía: sí, tus padres son personas importantes, pero tú no eres importante. Wow. Tú no tienes nada que decir, tú no tienes nada que aportar. Y yo creo que el enemigo puso eso en mí, o trató de poner eso en mí para callar mi voz. Y es tan interesante porque algo que yo aprendí, que mis padres me enseñaron, que desarrollaron en mí, es que siempre lo que dice el enemigo es opuesto a la verdad. Entonces, si el enemigo me estaba dando todos estos temores, inseguridades de qué va a ser de mí, qué va a ser de mi ministerio, de mi familia, yo me acuerdo que de muy temprana edad, y no supe hasta después por qué era, pero yo siempre hubo un temor en mi mente. Yo decía, ¿y qué si yo no puedo tener hijos? Porque mi mamá tuvo muchos problemas para tener hijos. Ella siempre me decía, tú eres mi bebé milagro. Yo tuve que orar mucho, tuve que esperar mucho. Y eso, aunque era un testimonio que ella me estaba contando, el enemigo trató de usarlo para mal, como diciéndome a mí, a ti te va a pasar lo mismo, a ti te va a pasar lo mismo. Incluso él lo intentó, porque yo me acuerdo que yo, cuando la última vez que fui a la República Dominicana, fui a Preciosas. Sí. Y me senté con la pastora Nina en un mall, y yo casi llorando le decía, yo estoy tratando de tener un bebé y no puedo, no lo logro. Vane, perdona que te interrumpa. Es bueno que todos aquí sepan que tus padres estuvieron intentando tener hijos por más de 6 años. ¿Es cierto? Y incluso tenían un diagnóstico contrario que les decía que ella no iba a poder tener hijos. Sin embargo, en el tiempo de Dios, llegaste tú, bebé milagro, y después de eso vinieron 3 más, o sea, completaron 4. Pero recuerdo perfectamente ese momento donde, aún ante varias pérdidas, ¿cierto? Ese temor te fue arropando, te fue invadiendo. ¿Y qué sentías? ¿Cómo se te reflejaba ese temor en ti? Sí, y antes de contestar, el diablo es
tan mentiroso que aunque mi mamá había rompido ese yugo, aunque ella había vencido ese temor y yo creo fielmente que ella rompió esa maldición generacional, aún así el enemigo quería que yo lo aceptara. ¿Y cómo se veía mi vida? Básicamente no quería hablar. Yo me acuerdo que cuando era más jovencita, yo dirigía la alabanza y yo decía, sí, yo puedo dirigir la alabanza, pero más nunca voy a predicar. Más yo dije, nada. eso de hablar, eso no es para mí. Que hable mi papá, yo voy a cantar mientras que él hable, porque la verdad que mi temor era, no tengo nada importante que decir. Nadie quiere escuchar lo que yo he pasado. Incluso yo decía, yo no he pasado muchas cosas en mi vida, he tenido una vida buena, mis padres me aman, nadie quiere escuchar de mis testimonios, y era todo lo opuesto. Hay tantas cosas que el Señor ha puesto en mí que Él quiere que yo comparte con otras personas, y con cada persona es así. Pero como digo, el enemigo siempre va a poner en ti un temor que es opuesto a la verdad. Así es. Y cuando fue creciendo en ti ese temor de tal vez de no poder hablar delante de esos titanes, o sea, del reconocimiento de tus padres, pero luego te levantaste y comenzaste a dar de lo que Dios había depositado, y Dios comenzó a usarte, y luego te entrega a tu esposo, y entonces nos sigues diciendo que el próximo temor que te embargó fue ante estas pérdidas, incluso que tuviste, donde ya sentías que iba a ser difícil concebir. Definitivamente, así como le habían dado un diagnóstico a mi mamá, me dieron el mismo diagnóstico a mí, Wow. que es que yo tengo quistes Poliquísticos. Tienes ovarios poliquísticos. Así mismo, polycystic ovary syndrome, se dice en inglés. Sí. Y eso es algo que tenía mi mamá también, y aunque ella lo venció, el enemigo trató de atacarme a mí con eso, y añadiéndole a eso que tenía algo en mi cerebro. No sabían si era un tumor, no sabían exactamente lo que era, pero una hormona que se sobreproducía en mí, Dios. pero era un problema cerebral. Vane, pero ¿cuándo tú recibes este diagnóstico? ¿Después de casada, ya a punto de tener bebé? Sí, como de un año de casada, más o menos, empezamos a tratar de tener bebés. Perdí mi primer bebé, y cuando perdí el primer bebé, ahí fue que fui al doctor, simplemente para chequearme, para ver, mira, tuve esta pérdida, por favor, asegura que todo está bien porque queremos empezar a tener bebés. Y ahí fue que cada vez que yo iba al doctor, él decía, vuelve en 2 meses, y otra vez en 2 meses me daban otras malas noticias y otras malas noticias. Y wow. Resulta que sí, logro concebir otra vez y se pierde el otro bebé otra vez. ¿Y sí. qué emociones te estaban embargando en todo ese tiempo? ¿Qué pasaba con tu esposo? ¿Qué estaba sucediendo a nivel interno manejando ese temor? Era ese sentir yo sé que mi esposo se sentía helpless, se sentía como, wow, impotente. No puedo ayudar, impotente. No hay nada que puedo hacer. Obviamente él quería un bebé también, pero sabemos que nosotras las mujeres añoramos a los bebés con una pasión mucho más profundo. Él decía, sí, un bebé sería bueno, pero yo quería ser mamá, y más de eso, quería familia, quería tener mi propia familia, quería realizar ese sueño que el Señor pone en uno desde pequeña. Y yo me acuerdo específicamente después de mi segunda pérdida, tuve que ir al hospital, me tuvieron ahí un tiempo para observarme. Ya cuando todo estuvo bien, yo vuelvo a mi casa destruida. Y yo me acuerdo que cuando yo voy a lavarme, a ducharme, en la ducha yo escucho por primera vez y última vez, en el nombre de Jesús, la voz del enemigo. Literalmente escucho que el enemigo me dice, te quité a tu madre, te voy a quitar tu familia y nunca tendrás una familia tuya propia. Wow. Yo escuché eso, claro que me quedé fría. Wow. Y en ese momento, y eso es algo que espero que sea de bendición para
quien sea que nos esté viendo, en ese momento, cuando el enemigo te habla, tú no tienes que rendirte a la palabra del enemigo, porque en ese momento yo sentí que el Espíritu Santo, como desde mi vientre, que subió algo en mí y yo dije, no, en el nombre de Jesús, no. Me quedé, era una convicción tan fuerte que dejé de llorar en ese momento. Y yo dije, en el nombre de Jesús, esa es una mentira. Yo voy a tener mi propia familia. Yo me aferro a esa palabra. Y después de ahí yo fui a buscar una palabra. Yo dije, Señor, dame una palabra rema. Y el Señor me llevó a Salmos 113:9, que quiere decir, el Señor pone a la estéril en familia y la hace madre de muchos hijos. Y yo me aferré a esa palabra, muchos hijos. Y yo le decía, Señor, yo no quiero solamente un hijo, milagro, yo quiero muchos hijos. Y así mismo fue. Un año después yo tuve a mi hijo Levi, como más o menos 6 meses después de esa pérdida, salí embarazada otra vez. Y otra vez el enemigo trata de poner temor en mí, se va a perder el bebé, no lo anuncies. Incluso el mismo doctor me dice, no le digas nada a nadie. Pero ¿y el Señor me había hablado. ¿Qué hacías con esos pensamientos cuando venían a ti? ¿Cómo los rebatías en ese momento ya embarazada que tenías ese temor de perderlo? Bueno, la palabra dice que nosotros podemos tomar cautivo a nuestros pensamientos. Yo decía, el Señor no me ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Qué quiere decir? Amor, porque yo sé que el Señor me ama y que todo lo que hace en mi vida es para mi bien. Así que el amor vence el temor. También Él nos ha dado un espíritu de poder. El poder del Espíritu Santo en mí puede ayudarme a tomar cautivo mis temores. Como yo dije, cuando el enemigo me trató de hablar, subió el Espíritu Santo en mí, desde mi vientre. Yo lo sentí, que salieron las palabras de Dios. Y dominio propio es súper importante porque el dominio propio me ayuda a no quedarme presa de mis propias emociones y de mis propios pensamientos. Entonces, cada vez que venía un pensamiento, cada vez que el doctor mismo decía algo, yo, para no parecer una loca, yo a él le decía, sí, no te preocupes, no le voy a decir a nadie. Incluso cuando yo anuncié mi embarazo de Levi en Redoma, se supone que yo no lo debía hacer porque tenía 5 semanitas. Tenía menos de una semana que me había atrasado en la menstruación. Y el mismo doctor sobre el teléfono me decía, no te voy a dar un ultrasonido porque es muy temprano todavía, así que no puedo comprobar tu embarazo. Pero yo decía, yo sé, y esto es algo que yo hice, no te estoy diciendo que lo hagas, ustedes que están ahí, pero yo decía, el Espíritu Santo me lo ha confirmado, yo lo sé, yo conozco la voz de mi Señor, y yo lo voy a anunciar en Redoma, yo voy a contar de mi victoria en Redoma. Y tú te levantaste ante esa multitud, lo recuerdo como hoy, y dijiste, yo tengo que darle una noticia, Dios escuchó mi oración, fue contestada nuestra petición y la promesa fue cumplida. O sea que ese testimonio selló la obra de Dios y dispersó todo pensamiento en tu mente y contrario a la palabra de Dios. Así mismo fue. Y yo creo que así tenemos que ser delante del temor. Cuando el enemigo dice algo, cuando los doctores dicen algo, cuando las noticias dicen cosas que están contrario a tu convicción, tu relación con el Espíritu Santo y contrario a la palabra de Dios, hay que pararte, enfrentarlo y decir que no. No tenemos que aceptar todo lo que nos dice el enemigo y tenemos que actuar. La palabra dice, la fe sin obra es muerta. Hay cosas que tú puedes hacer para actuar en tu fe que, como tú dices, pastora, van a sellar la palabra que el Señor ha puesto en ti. Para mí fue anunciar. El enemigo me decía, no lo hagas, y que si tienes una pérdida, y que si pierdes tu bebé después de Redoma. Incluso en Redoma yo lo había anunciado y como era mamá primeriza, yo no sabía que al principio uno siente como unos dolorcitos cuando está embarazada y cada vez que yo sentía un dolorcito, yo decía, o el enemigo ponía a mí, se está perdiendo el bebé y yo tenía que decir, no, en el nombre de Jesús, no. Y yo iba y yo hacía, yo incluso predicando ese año, cuando prediqué, yo sentía durante toda la prédica como unos... como cólicos, como más o menos movimientos naturales. Sabía que era eso.
Ujú. Exacto, pero con cada movimiento con Leví siempre había un temor. Sí, estoy segura porque eran muchos cambios que estabas enfrentando en ese momento y por esos cambios entonces podías tener la inquietud de que evidentemente algo estaba mal, pero que cuando cada pensamiento contrario, dice la palabra, que podemos escoger en qué pensar, que Amén. Podemos escoger nuestros pensamientos y es precisamente lo que nosotros podemos hacer ante el temor que nos arropa. Me encantó tanto que dijeras que cada palabra que sale del enemigo que ataca nuestra mente es que, tú dijiste, mentira. Es mentira. Es mentira. ¿Y cuántas mentiras nos dice Dios, nos dice el enemigo de Dios al día? Miles y millones. Muchas mentiras. Vane, y luego entonces saliste embarazada y ya estoy embarazada otra vez un poco rápido. La segunda. Sí. La segunda, déjame contarles que la segunda también es una lección en tener fe. ¿Por qué? Porque muchos me preguntan, voy a ser un poquito abierta con ustedes en este momento, porque muchos me preguntan, ¿y ustedes andaban buscando a las mellizas? La verdad es que no. Pero yo, como me había tomado tanto tiempo salir embarazada, yo le había dicho a mi esposo, no te preocupes por eso, que el próximo nos va a tomar 2 o 3 años y de aquí a 2 o 3 años nos quedamos embarazados otra vez. Y el Señor se rió de nosotros diciendo, no, yo te sané y yo te sané completica. Así que dentro de 4 meses yo me volví a embarazar, que fue para mí, yo tuve que pedirle perdón a mi esposo. Yo dije, perdona mi falta de fe. Yo debí de saber que el Señor me había sanado bien. Y así fue que vinieron las mellizas. Vinieron las mellizas que acaban de nacer, Vane. Y yo quiero hacerte una pregunta porque yo he pensado mucho en ti. Yo no te he escrito tanto porque yo oro más por ti de lo que escribo, pero gracias. Tuviste las mellizas prácticamente iniciando toda esta pandemia. Sí, y eso fue para mí un poquito, para toda mamá, da un poquito de ansiedad. Yo me acuerdo que en el hospital, gracias a Dios, solamente estaba empezando cuando tuve a las mellizas y ellos dejaron que mi familia viniera a visitarme y mi esposo también, pero las enfermeras entraban y hablaban de eso, decían, me voy a lavar las manos porque tú sabes que hay un virus, y yo me quedaba mirándolas como, ok, pero ¿por qué me lo estás diciendo? Y fue un poquito difícil al principio, pero usé la misma táctica. Así como el enemigo tiene sus tácticas, yo tengo mis tácticas. Y el enemigo no es muy creativo, él no cambia mucho su estrategia, entonces yo no tengo que cambiar mucho mi estrategia tampoco. Cada vez que él me decía una mentira, cada vez que venía un temor, cada vez que decían algo, incluso las mismas enfermeras me decían cosas, no solamente del virus, pero me decían, tú no vas a tener suficiente leche para 2 niñas, o me decían, tú esta noche no vas a descansar y te vas a levantar muy mala, tuve cesárea, y me decían, tú no te vas a poder levantar hoy. Y cada vez que el enemigo me retaba, yo decía, ok, está bien, vamos a ver. Tú vas a ver ahora quién soy yo y quién es mi Dios. Y cada vez que me retaba, yo simplemente actuaba. Yo actuaba en fe. Yo decía, no, voy a tratar. Incluso la enfermera que me dijo, tú no vas a tener suficiente leche, voy a dejar esta fórmula por si acaso. No diciendo que la fórmula es del enemigo, simplemente que yo creía dentro de mí que yo sí iba a poder. Y yo decía, no, llévatelo. Y ella, ¿estás segura? Yo lo puedo dejar, es gratis. Y yo, sí, no te preocupes, yo tengo dinero, pero llévatelo porque yo no lo voy a necesitar. Cuando ella vuelve el siguiente día, ella me ve amamantando a estas 2 bebés a la misma vez. Me dice, oh, wow, sí era verdad que tú tenías suficiente leche, tú conoces tu cuerpo. Y yo dije, no es que conozco mi cuerpo, es que conozco a mi Dios. Yo sé que todo lo que yo a él le pido, él me lo da. Y ella se quedó como, fría. Y ella se convirtió en amiguita mía después, pero al principio como que se sorprendió. La palabra establece y dice, creí por lo cual hablé.
Por eso es tan Amén. importante nosotros poder hacer un depósito de la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de poner en nuestra mente constantemente, y no en nuestra mente, va a usar incluso personas, Vane. Y mucha gente nos tal vez está preguntando, pero ¿qué hago si esas personas tal vez no son una enfermera en la clínica o un doctor que no veo todos los días, sino mi propia familia? Mi madre, mi padre, mi esposo, alrededor de mí, dándome constantemente palabras negativas que van en contra de la fe. ¿Qué podemos decirle a estas personas, ya sean hombres también, que la esposa es negativa por deporte, como digo yo, y le dicen, tú no vas a lograr eso, tú no vas a poder? ¿Cómo podemos reaccionar ante esa gente que amamos, pero que constantemente establecen palabras negativas? Yo creo que el Espíritu Santo nos da la sabiduría para saber cuándo hacer una de dos cosas. A veces tú te vas a hacer la loca, como yo hacía con mi doctor, y yo le decía, sí, 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 y después actuaba en mi fe. Y hay personas que la mejor manera de bregar con ellos, por ejemplo, muchas veces las mamás, si no les quiere faltar respeto, o una abuela o un tío que no les quiere faltar el respeto, tú le dices, ok, sí, entiendo, gracias por tu perspectiva, pero en tu mente tú le vas a hacer un block. En tu mente hay otras personas que el Señor, y como dije, el Espíritu Santo te va a ayudar a tener ese discernimiento. Hay otras personas que necesitan escuchar la verdad, y esas personas tú le vas a corregir y le vas a hablar vida, como yo hice con esa enfermera. Con mi doctor yo tuve un trato, y con la enfermera tuve otra, donde yo le dije, no, eso no es cierto. Déjame decirte la verdad, déjame decirte lo que dice la palabra, déjame decirte lo que dice Dios de mí. Y con cada persona el Señor te va a dar, yo creo que el Espíritu Santo, uno aprende a escuchar su voz, y él le da esa convicción de acuerdo a la persona. Entonces, una de esas dos cosas, o le hagas un bloqueo interno o un bloqueo externo, corrigiéndole y hablándole la verdad. Vane, hay alguien aquí que pregunta que si tú te hiciste estudios o análisis donde te dieron o sea, los resultados que te decían, tienes problemas para tener hijos. O sea, tú lo mencionaste ya, pero están preguntando de nuevo, ¿tú tenías en tus manos la evidencia de que sí tenías problemas reales? Sí, definitivamente. Incluso yo me tuve que hacer pruebas para ver si me iban a operar del cerebro. Eso se habló. Gracias a Dios nunca se llegó a hacer, pero eso se habló en un tiempo de que, y el doctor me lo explicó y todo. Mira, te vamos a raspar aquí el pelo, y yo soy dominicana, mi gente. El pelo, eso era parte del trauma. Yo decía, no, El mi pelo pelo. es el pelo, el pelo. Me decían, te vamos a raspar aquí el pelo, No. y va a ser así y va a ser así, si se llega a hacer. Pero gracias a Dios, ya cuando yo ya estaba intercediendo, mi esposo también, nadie más lo sabía, porque eso es algo que tú no tienes que compartir tu temor con todo el mundo, ni que el enemigo te escuche hablando de eso, porque el enemigo no puede leer tu mente, pero sí puede escuchar tus palabras, y las palabras tienen poder de vida y muerte. Así que yo lo sabía, mi esposo sabía, ni siquiera mi papá lo sabía hasta que me dieron el diagnóstico de que no. Él me quería matar, porque yo un día se lo dije así, hey, sí, me iban a hacer esto, pero ya no. ¿Y él qué? Pero mi familia no lo sabía, nadie lo sabía, porque yo tenía esa convicción de que yo iba a compartir el testimonio y no el problema. En mi caso, eso fue lo mejor para mí. Yo sé que hay algunos que necesitan ese apoyo de su familia, pero así fue que yo manejé esa situación. Muy bien, muy bien. Fíjate que me encanta eso que dices, el no comenzar a comunicar, a compartir con personas que sencillamente no tienen que saberlo, sino a tomar tu posición de fe, a sabiendas de que el Dios que te ha prometido lo hará. Yo siempre digo que la fe agrada a Dios tanto como la duda o el temor lo desagrada, porque cuando tememos o dudamos, sencillamente estamos hablándole a él y diciéndole, Dios, tú no puedes con esto, tú no vas a poder. El temor es la seguridad en lo que el enemigo puede hacer en nuestras vidas, pero la fe es la convicción, es saber que Dios va a obrar aún a pesar de todo pronóstico. Y yo te diría, Vane, ¿cómo ayudar a la gente? ¿Qué tips aquí tú puedes dar
para mantener esa posición de fe, aún con un diagnóstico, aún estando sin trabajo, aún ante una situación difícil dentro de la familia? ¿Cómo una persona puede sostenerse en fe, además de escuchando las prédicas en su diario vivir? Tú tienes nos puedas dar para ser libres del temor y para permanecer en fe. Varias cosas. Número uno, controla tus palabras. Tu poder de vida y de muerte. Así que siempre cuando abres tu boca, declara la palabra de Dios. Yo soy una persona sana. El Señor me va a sanar. Yo estoy protegida por la sangre de Cristo. Yo nunca he dicho nada sobre, si a mis hijos le da esto y ellos son muy pequeños y el virus. No, yo siempre he dicho, este virus no va a tocar mi familia, este virus no va a tocar a mis hijos. Ellos están bien, están bajo la bendición. Eso es una cosa. Otra cosa es memorizar la palabra, sea en canción, o sea, como sea. Yo, cuando el Señor me dio esa palabra de que iba a ser madre de muchos hijos y iba a habitar en familia, yo ponía ese versículo en todos lados. Yo lo escribí en mi The Mirror, en tu espejo. En mi espejo, cuando yo me iba. Lo pusiste visible, lo podías leer constantemente. Constantemente estaba en mi espejo cuando yo me cepillaba los dientes, estaba en mi refrigeradora, estaba en mi teléfono, mi screensaver, era ese versículo y yo lo ponía en todos lados y yo lo memorizaba y yo lo repetía y yo lo decía y yo lo decía, porque la palabra de Dios tiene el poder de vida y muerte. Y es de doble filos y puede separar el espíritu y la carne. Y cada vez que tú declaras la palabra de Dios, tú estás aplacando tu carne o poniendo en menos tu carne y alimentando tu espíritu. Así que memorizar la palabra. ¿Y qué más? Y rodearte, lo más que puedas, rodearte de personas que también están hablando las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Exacto, tú no puedes controlar a tu familia, pero tampoco tienes que hablar siempre con tu familia, tanto con tu familia. Habla con tu familia en la fe, con tus amigos de la iglesia, con tus pastores, con tus líderes. Ellos van a tener un diferente lenguaje. Así que sí, entendemos que tienes que hablar con tu mamá, con tu hermana, con tu suegra, tienes que hablar con esas personas, pero cuando tienes un problema, un temor o cuando un día no te sientes tan bien, no escoge ese día para llamar a tu prima chismosa, escoge ese día para llamar a tu pastora o tu líder o, como decía la pastora Nina, escuchar una prédica y llenarte de la palabra de Dios. Yo siempre digo y enseño, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque tenemos nosotros verdaderamente que llenarnos para dar, pero también que hacernos acompañar por personas que nos nutran y que nos aporten, no por personas que constantemente nos están descalificando. Porque yo no sé, Vani, si a ti alguna vez te pasó, pero parte de esa crisis de identidad que tú decías, yo no voy a poder ser tan influyente, es porque a veces hay personas alrededor de ti que te dicen, tú no sabes hacer esto, tú no sabes hablar, tú no lo haces bien. Entonces, esas son las personas que tú tienes que tomar una decisión de, como tú decías, de bloquearla. Aquí se le dice subirle los vidrios. Ajá, así es. Y como dice Katia, la doctora Katia, que ella es parte de Preciosa también, ella me enseñó, yo tengo que ser, aunque ellos sean o no sean, yo voy a ser yo sin importar lo que me digan, lo que piensan, yo tengo que ser yo auténticamente. Y eso me ayudó mucho porque me enseña que yo no tengo que escuchar todas esas voces sobre quién soy yo, ni qué puedo hacer, ni qué no puedo hacer. Yo simplemente tengo que tratar de alcanzar mi máxima potencial y que todos los demás traten de alcanzarlo, que se preocupen por sus propias vidas, básicamente. Así es. Y ciertamente Dios tiene una palabra de promesa para cada situación. Si hoy tal vez tú estás quedando sin trabajo, si hoy también estás en una crisis matrimonial o tal vez estás divorciado o divorciada, uno de mis temores más grandes, Vanessa, al momento en el que yo me divorcié fue que mis hijas estaban muy pequeñas y yo decía,
no puedo suplir la carencia de un padre. Y eso me provocaba mucho temor. Yo temblaba y yo decía, Dios mío, estas niñas se van a traumatizar. Y ya tú sabes lo que me decía el enemigo a mi cabeza. O sea, los libros los leía y estaban llenos de teorías, de declaraciones de cómo podía afectar a un niño crecer lejos de su padre. Sin embargo, tuve que pasar por esto hasta un día que me topé con una promesa, así como tú, que me estremeció, y esa promesa está en Isaías capítulo 54, versículo creo que 20, ahora no recuerdo bien, pero dice, mis hijos serán enseñados por ti y yo guardaré la paz de tus hijos. Y yo tomé esa palabra para mí y como tú la escribí, le dije, mis hijos serán enseñados por Dios y Él los conservará en perfecta paz y no serán traumatizadas y no abandonarán la fe. Hoy en día podemos ver cómo la pasión en el corazón de Camila, de Gabriela, de Alina y ahora de Elías está creciendo hacia Dios, porque cuando nos apegamos a esta palabra, entonces la declaramos con fe, la establecemos y el enemigo tiene que huir. Amén. Pero él no va a huir a menos que nosotros no tomemos nuestra posición de identidad como hijos de Dios y de lo cual es nuestra herencia. Dios ha depositado herencia en nosotros de autoridad, de fe y de poder. Como tú decías, nos ha dado dominio propio. Nosotros no podemos estar volviéndonos locos con crisis. Tú sabes, Vanessa, que parte de esta sociedad está atravesando esta pandemia porque aquí se puede tomando pastillas. Ansiolítico, antidepresivos, pastillas para dormir. Ay, ¿por qué no aguanto? Y tengo un ataque de pánico. Vane, ¿alguna vez tú has tenido una emoción así tan fuerte, basada por el temor en tu vida, que te ha llevado a tú sentirte que pierdes el control? Yo creo que sí, en momentos, en diferentes momentos, pero gracias a Dios nunca he llegado a ese extremo como llegan muchas personas, y yo creo que es gracias a la relación que he tenido con el Señor diario. Cuando uno tiene una relación con el Señor en los tiempos buenos, entonces cuando vienen los momentos de ansiedad ya queda uno entrenado. Es como una persona que hace ejercicios todos los días. Esa persona cuando va de vacaciones no se descontrola tanto. No. Y aunque se descontrole comiendo un donut o una galletita. ¡Qué buen ejemplo, Vanessa, carajo! Porque estamos todos en la cuarentena engordando todos. Oh my God. Pero esa persona, yo puedo dar el ejemplo de mi hermano. Yo tengo un hermano que es bastante fit, los que los conocen, el Ruth. Él no come nada que no sea healthy 100%, pero cuando sí vamos de vacaciones como familia, él sí se da su gustito, a él le gusta el chocolate, pero él tiene tanto ese hábito que él tiene el dominio propio y el control sobre su cuerpo y sobre todo que él se puede dar el gustito y quedarse viendo exactamente igual. Él se da el gustito y después vuelve a hacer sus ejercicios. Él sabe cómo deshacer el daño que él hizo, básicamente. Y así es, yo creo, con todo lo que hacemos en la vida. Si tenemos un hábito, una disciplina, una rutina de estar con el Señor y somos fit espiritualmente, en el momento que perdemos el control, quizás un día, yo me acuerdo que cuando yo di a luz, ahí sí fue un momento donde yo perdí control. Cuando yo tenía 9 centímetros de dilatación, y cuando a mí me pusieron en esa cama y pusieron esa luz en mi cara y me dijeron, en 2 minutos vas a empezar a empujar, yo ahí sí tuve un ataque de pánico. Yo no soy de eso, yo no creo que nunca había, varias veces en mi vida sí, pero fue un ataque, básicamente, que yo tuve, que me tuvieron que poner oxígeno y me dijeron, cálmate, porque fue tanto el miedo, nunca había parido. Claro. Pero es un temor natural, Vanessa. Mira, ese temor que tú experimentaste es un temor natural a lo desconocido. Exacto. Y es momentáneo. O sea, que tenemos que establecer eso. Todos vamos a sentir temor, y ese temor a lo desconocido natural. El asunto es cuando tenemos esos pensamientos ahí visitándonos día tras día, el enemigo dándonos por donde nos duele.
Ujú. Pero yo me acuerdo que sí tuve ese momento de gran temor, pero yo me había entrenado. Con todo lo que pasé desde el principio de esa jornada, ya yo estaba entrenada. Así que después me ponen el oxígeno y me ponen todo. Y yo como que caí en cuenta y dije, no, pero vamos a, let's get real now. Y como eso pasó y pude hacer lo que tuve que hacer. Y así va a pasar con cada persona que se ha entrenado. Y es por eso que no nos podemos dejar llevar por las ansiedades de todos los días, porque si nosotros nos dejamos llevar del temor de todos los días, ¿qué va a pasar cuando viene verdaderamente una tribulación o algo fuerte? No vamos a estar listos, no, nos vamos a caer. Exacto. La palabra nos dice, Vanessa, que no nos preocupemos por nada, sino que antes presentemos todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones al Señor en oración, porque en la oración es el antídoto en contra del temor, en contra de la ansiedad, de la angustia. Y dice, porque dice que la paz de Dios guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Él. Entonces, ¿cómo debemos nosotros orar o cuándo en el día? Yo sé que muchas personas que siguen hoy están diciendo, pero ¿cómo oro? ¿Cuándo oro? ¿Qué oro? Cuando tengo la sensación o viene el pensamiento, oro. Ya sé que pegar una palabra, que voy a escuchar alabanzas, que voy a recibir, pero ¿cuándo oro? ¿Cómo oro? Yo creo que mencionaste uno de mis versículos preferidos cuando viene a eso y es en Filipenses, cuando dice no nos preocupemos por nada, y dice también en ese mismo versículo, sino que en todo dándole gracias al Señor, presentándoles lo que necesitamos. Amén. Y yo creo que esa es la clave. Cuando yo oro, siempre oro con gratitud. Y la gratitud también te quita el temor. Porque cuando tú puedes mirar a tus hijos y decirle, Señor, gracias por este niño tan lindo, cuando puedes mirar a tu casa, gracias, Señor, que tengo un teléfono, gracias que tengo algo para comer, gracias, Señor, porque me has traído hasta aquí. Eso te quita el temor, porque tú puedes caer en cuenta de que el mismo Dios que te ha dado todo lo que tú tienes, te va a seguir dando durante el camino. Así que yo creo que la gratitud es tan importante y es una herramienta en contra del temor. Cuando tú puedes orar diciéndole gracias, gracias, gracias por todo lo que yo tengo, y ahí, con esa actitud de gratitud, ahí puedes presentar lo que necesitas al Señor, porque tampoco es pecado ni es mal decirle al Señor lo que tú necesitas, porque a veces nos pasamos y nos ponemos de religioso. No, yo solamente le agradezco al Señor, yo no le pido nada. El Señor quiere que le pidamos lo que es necesario. Si tú has perdido tu trabajo, si tú en este momento conoces a alguien con el virus, si tú tienes miedo, pídele al Señor, Señor, quítame el miedo. Gracias por todo lo que tú me has dado, pero necesito un trabajo para proveerle a mis hijos. Gracias por todo lo que tengo. Y también, Señor, te agradezco desde antemano porque yo sé que tú vas a proveer mi próxima necesidad, que tú me vas a dar ese trabajo, que tú me vas a sacar de esta deuda, que tú me vas a llevar con bien y adelante. Claro que sí, o sea, cuando nos enfocamos, y esta fue una palabra que compartí este martes anterior, cuando nos enfocamos verdaderamente que el Dios que lo hizo ayer lo hará mañana. No sé si tú recuerdas al profeta Elías cuando llegó a la casa de esta viuda que no tenía nada que comer, pero Dios le dio palabra y le dijo, he provisto una viuda que te va a alimentar, y cuando él llega, no hay nada ahí. Ella estaba lista para comer lo último y dejarse morir. Sin embargo, el profeta, como conocía que Dios no opera en lo natural, sino en lo sobrenatural, le dijo, dame a mí primero. Porque lo que ponemos en las manos de Dios se multiplica. Porque lo que le entregamos a Él, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestras ofrendas, nuestros recursos, todo lo que damos a Dios, Él lo multiplica y lo potencializa en nosotros. Y dice que no. Cuando ellos comieron, dice que se multiplicó la harina y el aceite y que jamás escaseó. Pero a los pocos días, el hijo de la mujer enfermó y murió. Wow. Y esa mujer tuvo una crisis de fe y le dijo al profeta, pero ¿cómo se me muere mi hijo si tú estás aquí? Y el profeta le dijo a Dios, Dios, ¿y cómo este niño se muere ahora si esta viuda me ha dado albergue?
Sin embargo, no era para muerte, era para que Dios se glorificara. Y hay situaciones, mira hoy, Vanessa, como con manos llenas tú puedes decir, mi diagnóstico de infertilidad fue cancelado. Mira cómo hoy puedes decir, esa niña jovencita, esa niña que pensaba que en Dios no la iba a usar para nada, hoy Dios me ha levantado y puedo tener palabra para dar a otras personas, a otras mujeres, a otras familias para que conozcan a Dios. Así que el Señor en este tiempo nos dice, le he dado todo, le he dado mi palabra para que sean libres de todo temor, de todo temor. Y yo quiero que en esta tarde, Vane, así como nos has llenado, nos has inyectado esa palabra poderosa, que podamos nosotros orar y por todas esas familias que están conectadas y enviar la palabra a cada persona que hoy está enfrentando algún temor para que sean libres de ese temor en este momento y en este tiempo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, cancelamos todo espíritu de temor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta este momento y tú nos vas a seguir ayudando y proveyendo. Te damos gracias, Señor, porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo y que esa sangre echa fuera toda maldición, toda enfermedad y todo lo que no sea de ti. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú pongas en nosotros la sabiduría de usar la palabra para tomar cautivo todo lo que sea en contra de tu palabra, en contra de tu espíritu. Y te damos gracias, Señor, porque ese espíritu de muerte, ese espíritu de enfermedad no entrará a las casas que están cubiertos por la sangre de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, así sea. Yo sé que este tiempo ha sido de bendición y de edificación para tantos. Y te doy la gracia a ti, Vanessa. Voy a dejar que corras. ¿Ahora qué vas a hacer, Vane? Ahora voy a ir, son las 6, ya a las 6 ellas comen, a las 6:30 le vamos a dar un bañito y a las 7 ya les toca ir a la cama. Así que vamos a bañar a todos los 3 ahora. Es toda una aventura, pero lo vamos a lograr. Bueno, nos comprometemos a estar orando por ti y por toda tu familia para que el Señor te ayude cada día y te dé la sabiduría, la fortaleza y sobre todo la energía para tratar con estos 3 bebés juntos, Vane. Amén. Te amamos muchísimo y ahí están todas los que están conectados hablando y declarando que este testimonio ha sido tan especial para cada uno de ellos. Así que te amamos, bye bye. Un abrazo grande, mi niña. Un abrazo a Carlos y a las niñas y a todo el mundo allá. Ahí se los doy, Vane, ahí se los doy. Bye. Vanessa en esta tarde y también con todos ustedes. Y como saben, esta es una serie que vamos a realizar a sabiendas de que todos nosotros constantemente estamos lidiando con diferentes temores en nuestras vidas que se presentan a través de situaciones inciertas, se presentan a través de diagnósticos, de pérdida de trabajo. Muchas veces el enemigo conoce cuáles son esos temores fundamentados en cosas que estamos por vencer y viene a atraparnos y a molestarnos en eso, pero el Señor te dice hoy que Jesucristo vino para liberarte de todo temor y dice la palabra que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. No hay una posición de libertad, de paz y de plenitud fuera de Jesucristo, pero en este tiempo yo quiero invitarte a que tú puedas hacerte de esta palabra, afirmarte en el Señor a sabiendas de que este es un tiempo que estamos viviendo para valientes, para hombres y mujeres que se van a levantar para bendecir a sus familias, para traer una palabra de aliento, gente que Dios va a levantar en su liderazgo, dándole nuevas oportunidades, y yo lo creo, porque se van a extender confiando en el Señor y van a vencer todo temor. Así como David se levantó ante un gigante que todos estaban corriendo, nadie lo quería enfrentar, y él aún sin armadura fue delante de él por la sabiduría y más aún por la convicción que tenía de Dios, de que Dios le iba a dar la victoria. Así que si tú sabes en quién dependes, no temes. El que sabe en quién depende, no teme. Así que en esta hora decide confiarle a Dios
tu mañana, decide confiarle a Dios tu vida y confiesa que de esta también Dios te va a librar. Así que les doy las gracias por acompañarme en este live cada viernes y cada sábado, Dios mediante, hablando acerca de este tema, libre del temor y testificando de dónde el Señor nos ha sacado. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.